Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles, aunque estemos en estas circunstancias complicadas, problemáticas, difíciles, retadoras. Sobre todo quisiera que las asumiéramos como situaciones retadoras, porque nos están invitando a vivir una experiencia nueva y distinta a la que hemos vivido. Este momento en el que el mundo se silencia nos confronta también a nosotros, nos invita a detenernos y a pensar sobre todo en el sentido de nuestra vida. Yo no había querido hacer ningún video sobre este tema, pero me lo han pedido. Y no quería hacer ningún video porque creo que es tiempo precisamente de guardar silencio. Es un tiempo en el que cada uno de nosotros, atentos a la información que se da a nivel mundial y cada quien a nivel local en su país, muy atentos y muy obedientes con lo que las autoridades nos vayan indicando o con lo que en otros países se está implementando. Y podemos entonces adelantarnos y nosotros asumir el reto de, por ejemplo, encerrarnos en casa. Encerrarnos en casa para ir adelantándonos a las posibilidades. El asunto aquí es que todos vamos a morir, no por este virus, pero sí todos vamos a morir. Lo sabemos desde el principio. Desde pequeños tememos a la muerte, desde pequeños sabemos que vamos a morir. Nos ha tocado ver cómo se van nuestros seres queridos, el abuelo, la abuela, el mejor amigo, a alguien le ha fallecido su esposa o su esposo. El hecho es que estamos conscientes de que esto pasa, pero nunca habíamos vivido la experiencia de sentirnos todos juntos al mismo tiempo amenazados. Amenazados de muerte, no porque la muerte sea mala, porque es un tránsito, un camino, un paso, un éxodo de la tierra al cielo desde la fe judeocristiana. Pero sí quisiéramos seguir vivos y la gran pregunta es ¿para qué? ¿Para qué queremos vivir? Esa es la gran pregunta que no podemos eludir. Y ojalá que la respuesta sea ¿para quién queremos vivir? Y estar dentro de nosotros y decir ¿para quién quiero vivir? Y pensar en esa persona y por esa persona cuidarnos. ¿Qué es lo que esperamos de la vida terrena y qué podemos dar nosotros a la vida terrena? ¿Qué es lo que esperamos de la humanidad o de las personas que están en nuestro entorno y qué es lo que ellas esperan de nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué y para quién quiero vivir? ¿Para quiénes quiero vivir? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un llamado en todo esto, un llamado muy antiguo. Cada ser humano que nace tiene un llamado y hay una pregunta. El llamado es a ser seres humanos, verdaderamente humanos. Y para ello tenemos que preguntarnos ¿y cuáles son las cualidades aquellas que nos distinguen de los animales? Porque también somos mamíferos. Somos animales mamíferos y compartimos con los animales muchas cualidades. Pero hay algo esencial en el ser humano. En este animal, que es un ser humano, hay algo distinto. Hay algo que solo a él le pertenece, que solo a él le fue concedido, que solo para él fue creado, fue diseñado. Inteligencia, voluntad, libertad, amor. Es para amar que hemos nacido, es por amor que se creó todo el universo, es por amor y para amar que cada uno de nosotros está vivo. ¿Y a quién hemos amado antes de que pasara esto? ¿Y a quién estamos amando mientras pasa esto? ¿Y a quién vamos a amar después de que pase esto? Es terrible como sabemos que hay muchas personas que están viviendo solas en su casa por comodidad, porque decidieron que así era mejor, porque pensaron que no debían dar lata a otras personas o porque no querían pues
tener ningún sacrificio al compartir su espacio con otra persona. Y el hecho es que hay personas que viven solas y que están ahora mismo solas en su casa sin poder salir. Y esto nos confronta y nos interpela a todos. ¿Para qué estamos vivos? ¿Para qué queremos vivir? Y cambiar esto y entonces preguntar, ¿para quién queremos vivir? ¿A quién amábamos antes de esto? ¿A quién amamos ahora mismo? ¿A quién queremos seguir amando y amar más y mejor después de esto? Los que sobrevivan tienen un compromiso enorme con el tema del amor. Inteligencia, voluntad y libertad. Estamos hablando del amor, de la conciencia que se va íntegra y completa cuando deja el cuerpo. Y lo único que queda dentro es el amor. Esa capacidad de amar que nos distingue de los animales y que nos concede la vida eterna. Y que para ello pues tenemos que aprovechar el tiempo, solamente para amar, no para producir, fabricar, vender y ganar, sino para amar. ¿A quién estamos amando? Y al amar nos damos cuenta que sí es necesario el sacrificio. En esta circunstancia que estamos viviendo, todos estamos invitados a descubrir la riqueza, el precio, el valor del sacrificio, sacrificarnos por otros, no salir para no contagiar a otros en caso de que tuviera el virus, no salir para cuidarme a mí, para estar atenta a cuidar a otros si es que me necesitan, cuidarme a mí para cuidar a los que viven en mi casa, cuidar a mí para cuidar a los que están en la calle. Y al mismo tiempo el sacrificio de pagarle a las personas que cotidianamente te prestan algún servicio, como el mantenimiento de tu casa o como el jardinero, sea quien sea, aquellas personas que vienen con frecuencia a nuestras casas, que ofrecen un servicio cotidiano, periódico, pues hay que pagarles, aunque no los recibamos, hay que pagarles su jornada y hay que ser desprendidos y pensar que les pagamos porque los amamos, porque son seres humanos igual que nosotros, porque ellos también necesitan cuidarse y entonces necesitan tener el dinero que corresponde pues al presupuesto que ellos tienen de manera permanente y no podemos privarlos de eso. Entonces, este tiempo de estar encerrados en casa nos lanza una gran pregunta: ¿para quién vivimos? ¿Estamos amando de verdad? ¿A quién vamos a amar si sobrevivimos? ¿De qué manera? ¿Y cómo estamos manejando nuestras relaciones interpersonales a la distancia? No solamente cómo, sino con qué sentido y cuál es el contenido de esas relaciones interpersonales. ¿Cuántos nombres aparecen en nuestra mente que los recordamos en el tiempo? Y hay muchos de estos nombres que están muy en el pasado, hace años que no los vemos. Y ahora nos preguntamos cómo estarán. Los hemos tenido siempre en el corazón y en esta circunstancia límite nos preguntamos cómo estarán y les deseamos todo el bien posible. También pasa que tenemos personas a las que quisiéramos conocer y no hemos tenido la oportunidad y anhelamos que exista esa oportunidad después de este momento. Es un momento como de acabose, donde los que sobrevivan tendrán que hacer una fiesta a la vida y comprometerse con el cuidado del planeta para compartir todos lo mismo. Todos los bienes de la tierra son para todos y somos custodios de los bienes de la tierra y somos custodios del corazón de unos y de otros. Entonces, es muy, muy importante este momento que estamos viviendo. Un momento de reflexión, un momento de evaluar nuestro amor, la calidad de nuestro amor, de qué manera hemos amado, con qué intención, con qué intensidad, con qué calidad, de qué calidad es nuestro amor. ¿A quién amamos? ¿Para quién vivimos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿De qué manera la cumplimos en este momento en el que estamos todos en las mismas circunstancias, encerrados en nuestras casas? Salvo aquellas excepciones de médicos, enfermeras, personas que están en los supermercados, que nos tienen que atender al resto de la humanidad. Es un puñadito de hombres y mujeres que por su tarea en la tierra están afuera,
Están afuera cuidándonos a todos los demás. Y nosotros tenemos que participar con ellos. Esto también implica un sacrificio, pero un sacrificio consciente que nos llena de alegría porque sabemos que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de este momento. Y al descubrir esto, nos damos cuenta de que tenemos una misión común, independientemente de esas pequeñas misiones o grandes misiones que tenemos de manera particular cada uno de nosotros, tenemos una misión en común y que sin el cumplimiento de esa misión común, todo lo demás nos sirve. Es el amor lo que cuenta. El amor. ¿A quién amamos? ¿Quiénes son las personas que están bajo nuestra responsabilidad en el tema del amor? ¿A quienes se nos ha encomendado cuidar, bendecir, acompañar, ayudar? ¿Con quién vivimos? Eso es súper importante. ¿Con quién vive tu corazón? ¿Y de qué manera puede ser esa experiencia mucho más sólida y práctica, evidente, visible, para que se llenen ambos de alegría? Pero bueno, todas estas reflexiones las estamos compartiendo muchas personas que nos hemos dado pues el tiempo, y no de ahora, sino de hace años, o quizás de siempre, de ser introspectivos, silenciosos, reflexivos, orantes. Y si se fijan, decimos todos lo mismo. Decimos todo lo mismo porque el Espíritu sopla por todos lados. El Espíritu de Dios sopla por toda la tierra. Y quienes están en silencio y en oración, en contemplación, en búsqueda, en reflexión, encuentran la misma respuesta. El camino es el amor, es la meta, pero también es la fuente y es el camino. No importa dónde estamos, casi podríamos decir que este contexto es un regalo porque nos pone a todos en igualdad de circunstancia. Nos está invitando a todos a hacer lo mismo, a medir la calidad de nuestro amor, a ejercitar nuestro corazón para amar más y mejor. Y les invito a que en la jornada que tienen cada día dentro de su casa con las personas que viven con ustedes, cada minuto, cada segundo, cada cosa que hagan, la hagan con amor y se sientan inmensamente agradecidos porque están juntos, porque se pueden acompañar, porque pueden ser testigos de la vida de unos y de otros. Qué dicha y qué privilegio ser testigos de la vida de unos y de otros. Y saber que nos cuidamos porque queremos seguir juntos, porque vale la pena seguir juntos, porque es hermoso estar juntos, porque tendremos tiempo para disfrutar las cosas que hay fuera de nuestra casa, pero de un modo diferente. Ya no encontraremos sentido a derrochar el dinero, no encontraremos sentido a tanto ruido, a el estrés de la productividad todo el tiempo, midiendo al ser humano por lo productivo o lo poco productivo que es. No se vale. El ser humano es lo que es quien es. Un ser hijo de Dios nacido para amar, con cualidades muy específicas cada uno, cualidades que podemos simplemente disfrutar, contemplar, compartir, celebrar, sentir a la persona dentro del corazón, mirarla, escucharla, tocarla y sentirla dentro del corazón. Y desde dentro del corazón comunicarnos con el otro. Entonces, bueno, aunque no quería hacer ningún video, solamente es un video para recordarles el valor del silencio y pedirles que disfrutemos el silencio. Les voy a compartir en pantalla un texto que tengo de Max Picard. Él es un filósofo suizo que escribió en alemán y tiene un texto muy lindo sobre el silencio. El libro se llama El mundo del silencio.
Max Picard nació en 1888, murió en 1965, y estos fragmentos que vamos a leer son del mundo del silencio. La selección de los fragmentos del texto es de la página de philopractice.org de Ran Lahab, con quien he experimentado la filosofía profunda, la forma de leer filosofía de una manera muy especial para que haya conexión con nosotros y descubramos en las palabras de distintos filósofos de todos los tiempos esa luz que los iluminó a ellos, que dejaron plasmada en sus escritos y que llega hasta nuestros días para también ayudarnos a nosotros a ampliar nuestro sentido de vida y encontrar mayor profundidad. Entonces voy a leer despacito estos fragmentos de la introducción. El silencio no es simplemente lo que sucede cuando dejamos de hablar. Es más que simplemente abandonar el lenguaje. Es más que una condición que podemos producir a voluntad. El silencio no es simplemente lo que sucede cuando dejamos de hablar. Hay algo más. No es solo lo que sucede cuando dejamos de hablar. Hay algo más. Es más que simplemente abandonar el lenguaje. No es solo porque me callo que aparece el silencio. El silencio es más que una condición que podemos producir a voluntad. El silencio es independientemente de mí, pero está conmigo. Cuando el lenguaje se detiene, comienza el silencio. Pero no comienza porque el lenguaje se detiene. La ausencia del lenguaje simplemente hace más evidente la presencia del silencio. Cuando el lenguaje se detiene, comienza el silencio, pero en el sentido de que comienza a notarse el silencio. Pero no comienza porque el lenguaje se detenga. La ausencia del lenguaje lo que hace es que pone en evidencia la presencia del silencio. Detrás de todos los sonidos y de todas las voces está el silencio. Y cuando nos callamos se hace evidente. Detrás de cada palabra hay silencio. Un silencio del que surgió el conocimiento, el descubrimiento y el lenguaje. El silencio es un fenómeno autónomo. Por lo tanto, no es lo mismo que la suspensión del lenguaje. No es simplemente la condición negativa que aparece cuando se elimina el positivo. Es más bien un todo independiente que subsiste en y por sí mismo. Como ven, leo un párrafo y luego hago una lectura interpretativa de ese párrafo, renglón por renglón. Entonces, el silencio es un fenómeno autónomo, es independientemente de nosotros. Por lo tanto, no es lo mismo que la suspensión del lenguaje. Callarse no es lo mismo que hacer silencio. El silencio no lo hacemos nosotros, el silencio existe. No es simplemente la condición negativa que aparece cuando se elimina el positivo. No es solamente la no voz o no ruido. El silencio existe detrás de cada voz, de cada sonido, de cada ruido. Es más bien un todo independiente que subsiste en y por sí mismo. El silencio es como la luz, existe la luz. Es como el agua, como el viento, como el fuego, existe. El silencio existe. El silencio es creativo como el lenguaje es creativo. Y es formativo de los seres humanos como el lenguaje es formativo, pero no en el mismo grado. El silencio pertenece a la estructura básica de la persona. El silencio es creativo, igual que el lenguaje es creativo. Podemos ser muy elocuentes, podemos hacer poemas, contar historias, cuentos, relatos. Podemos embellecer una realidad con las palabras, meter fantasía y entonces cambiar toda la historia. Así es el lenguaje, pero el silencio también es creativo, también produce cosas. El silencio es formativo de los seres humanos, como el lenguaje es formativo. Los profesores dan cátedra y nos forman, pero resulta que en el silencio también nos formamos. No de la misma manera, ni en el mismo grado. El silencio pertenece a la estructura básica de la persona. En el silencio conozco quién soy yo,
porque también el silencio forma parte de mi estructura. Soy silencio, soy palabras, soy voz, pero también soy silencio. Tal vez por eso la noche es tan larga. La noche es silencio y en ella descanso. En ella vivo el silencio que soy. Del capítulo El ego y el silencio. La persona cuya naturaleza todavía está poseída por el silencio sale del silencio al mundo exterior. El silencio es central en la persona. En el mundo del silencio, el movimiento no se dirige de una persona a otra, sino del silencio en una persona al silencio de la otra. La persona cuya naturaleza todavía está poseída por el silencio, es decir, que todavía la persona sabe disfrutar del silencio, lo toma en cuenta. Una persona así sale del silencio al mundo exterior. No habla sin pensar en lo que dice, no habla palabras necias, habla palabras que han brotado del silencio. El silencio es central en la persona. En el mundo del silencio, el movimiento no se dirige de una persona a otra, sino del silencio en una persona al silencio en otra. Cuando sale un abrazo, un beso, una palabra, un pensamiento, un escrito, un texto, sea lo que haga la persona mientras cocina, barre, trapea, canta, lo que haga un ser humano, si lo hace desde el silencio, donde ha surgido algo nuevo y bello para compartir, se nota, se siente. Y entonces no es un movimiento que va de una persona a otra, sino del silencio de una persona al silencio de otra. Y entonces podemos hablar de conexión, porque el silencio está en todos. Las palabras son diversas, cada quien habla incluso otro idioma. Los pensamientos son distintos, las acciones son diferentes, pero el silencio está en todos, en cada una de las personas. Y entonces cuando alguien es capaz de moverse desde los frutos de su silencio, del silencio que disfruta, en el que reflexiona, en el que medita, en el que contempla, entonces todo lo que hace aparece de su silencio a la otra persona y es como un transitar de mi ser al ser del otro, que viene siendo el mismo ser, el ser que nos hizo ser, que nos dio la vida. Me salto unos parrafitos y vamos. Una persona en la que la sustancia del silencio sigue siendo una fuerza activa, lleva el silencio a cada movimiento. Sus movimientos son lentos y medidos. No saltan violentamente unos contra otros. Son llevados por el silencio. Son simplemente las olas del silencio. Y no hay nada vago e indefinido en una persona así. Nada vago en su lenguaje. Hay orden incluso. Hay belleza, orden, prudencia, generosidad, serenidad, seguridad, paz. Así son las olas del silencio, cuando una persona se comunica con otra desde el silencio, desde los frutos de su silencio. El hecho de que sus movimientos y sus palabras se diferencien individualmente entre sí por el silencio intermedio hace que toda su personalidad sea más clara que si el silencio no existiera, y como si la persona y sus palabras formaran parte de un tono continuo. El respaldo del silencio, la atención al silencio, el fruto del silencio, hace que el fruto del silencio sea armónico, hermoso, generoso, suave. No es impositivo. Sale del mismo silencio que está en la otra persona, aunque la otra persona no reconozca el valor del silencio. Pero el silencio es así, es un fluir, ir hacia el otro. Y aunque haya distintas palabras y movimientos en la persona que se comunica con otros desde el silencio, hay algo que le da continuidad, que le da armonía, que le da integridad, y ha sido fruto del silencio.
La nobleza de una persona así proviene de que lleva el silencio al mundo. No está paralizada por la tranquilidad en que vive su vida, porque la tranquilidad está relacionada con el silencio. Silencio y tranquilidad están unidos. El silencio extiende las fronteras de su vida. Desde el silencio ella conoce, reconoce, comprende la vida y por eso va y comparte la vida. Incluso la inquietud no podría consumir a una persona así, que vive desde el silencio y que en el silencio reflexiona, medita, produce incluso, sea lo que sea que haga, si lo hace desde el silencio. En el silencio nos confrontamos tanto con nosotros mismos, nos sentimos tan interpelados por la vida y surge un diálogo interior de tal calidad, de tal calibre, que todo lo que producimos es para bien de muchos, para el bien de otros. Solamente desde el silencio suceden cosas hermosas entre seres humanos. Incluso la inquietud no podría consumir a una persona silenciosa, porque simplemente sería, por así decirlo, una oscilación del silencio. Una persona silenciosa puede interpretar el caos, el ruido, la dificultad, el virus, el miedo, todo lo que esté pasando en el entorno y lo que a ella misma por la cabeza le pudiera pasar, acude al silencio, reflexiona y encuentra respuestas. Encuentra respuestas que dan claridad a todo, porque escucha al silencio. Y entonces todas las complicaciones de la vida las considera como una oscilación del silencio. Detrás de cada movimiento hay silencio, detrás de cada acontecimiento hay silencio, detrás de cada enfermedad, detrás de esta pandemia hay un silencio. Hay que acudir a ese silencio para ver qué nos dice, qué encontramos en el silencio. Una persona que todavía tiene la sustancia del silencio dentro de sí no necesita estar siempre observando los movimientos de su ser más íntimo. Simplemente está habituada a reconocer el silencio en sí. No necesita conscientemente poner todo en orden, porque mucho en ella ya está ordenado. Sin su conocimiento consciente, por el poder de la sustancia del silencio, que puede cambiar las contradicciones que están luchando dentro de él. Es como decir, confía en tu alma. Hay cosas que te pueden estar inquietando, asustando, tienes miedo, pero confía en tu alma. Ahí está el silencio y en el silencio que es parte de ti también hay respuestas. Hay el poder y la capacidad de encontrar un gran sentido a lo que estemos viviendo. Y el silencio puede bajar la temperatura de las contradicciones. Tal persona puede poseer cualidades que son incompatibles y sin embargo evitar una crisis. Puede ser una persona divertida, alegre, juguetona, pero que sabe vivir en el silencio, que sabe escuchar al silencio, que puede ser ateperetada, pero incluso esas cosas que nos pudieran sorprender, una persona inquieta, ateperetada, y dices, ¿cómo? Ella no puede ser que viva en el silencio. Pues sí, hay muchísimas personas que son de esa manera y que lo hacen por generosidad, que podrían estar calladas en un retiro de silencio o en esta cuarentena, y que pueden, que tienen la capacidad porque saben convivir con el silencio, le ponen atención al silencio y es desde el silencio que han decidido ser divertidas, alegres y juguetonas para alegrar a otros, pero saben estar en el silencio. Entonces, por eso dice, tal persona puede poseer cualidades que son incompatibles con el silencio o entre sí, ¿no? Y sin embargo evitar una crisis porque hay espacio para las contradicciones dentro de la sustancia del silencio. Hay espacio para las contradicciones dentro de la sustancia del silencio. Hay espacio para las contradicciones dentro de la sustancia del silencio. Este es el texto de Max Picard, La persona del silencio. Lo pueden leer en philopractice.org. Y Ran Lahab está haciendo reuniones de lectura filosófica contemplativa sobre distintos temas.
Me parece súper oportuno invitarlos para que visiten la página de Ranlaha y que puedan entonces pues también disfrutar de estas lecturas, llenar el corazón de palabras hermosas, de la luz que recibieron los filósofos de todos los tiempos y así ir nutriendo el corazón para que se haga más sabio y más capaz de amar. Entonces vamos a volver al principio, que yo no quería hacer este video, pero me lo pidieron y espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan podido ver solitos, en silencio y que se sientan acompañados, porque sí que lo estamos, más que nunca estamos acompañados, todos muy al pendiente de todos, cuidándonos unos a otros sin conocernos, orando unos por otros sin conocernos. No todos somos amigos, pero todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Cuídense mucho, mucho, mucho para cuidar a otros, que cuidarnos sea un gesto de amor para con otros. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.